Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial. Hoy confeccionamos un complemento que creo que puede alegrar cualquier look. Quédate conmigo hasta el final del vídeo. En cualquier época del año me encanta utilizar algún complemento para el cuello. En invierno bien calentito, como esos cuellos que hemos hecho no hace mucho en el canal, y en primavera algo más ligero. Todos los detalles de este tutorial los puedes ampliar visitando nuestro blog. Tienes un enlace en la casilla de información del vídeo. Ahí también hay una lista de todos los materiales que vas a ver en este tutorial. Vamos ya, manos a la tela. Estas son las dos telas que vamos a combinar para hacer un fular para primavera. Si tú no estás esperando la primavera y estás esperando el otoño o el invierno, utiliza telas que sean más tupidas, como por ejemplo forro polar o alguna tela de punto de algodón gordita. Estas telas son de algodón muy finas, son algodón tipo patchwork y nos sirven para esos días en que la primavera todavía no acaba de dar paso al calor, pero sí que nos apetece abrigarnos un poquito el cuello. Las medidas que yo voy a utilizar son 1,25 de largo por 27 centímetros de ancho. Las medidas las puedes adaptar a lo que más te guste, puedes hacerlas más anchas o si estás haciendo el fular, por ejemplo, para un niño, puedes hacerlo más corto. Yo me he colocado la cinta métrica alrededor del cuello y más o menos he calculado que este largo me viene bien a mí. Así que cortamos una pieza para una de las caras y otra pieza con las mismas medidas para la otra cara. Mi idea inicial era unir ambas piezas y colocar como decoración una tira de madroños. Había elegido este color que creo que va bien con ambas telas, pero como estamos confinados en casa y no podemos salir, lo que voy a hacer es hacer un pequeño volante de esta misma tela y para ello he cortado unas tiras de la tela roja que miden 8 centímetros de ancho y el largo de la tira es muy fácil de calcular. Toma las medidas del fular y multiplícalas por 1,5. Esto nos da margen para que el volante se frunza un poquito y nos quede bonito colocado justo en el filo del fular. Antes de eso vamos a redondear los bordes del fular y una vez que tengas los bordes redondeados ya puedes medir todo el contorno, multiplicarlo como te digo por 1,5 y cortar tiras de tela para hacer el volante. No vas a tener una tira de tela completa, así que tendrás que unir tiras de tela del mismo ancho, 8 centímetros, yo ya tengo aquí cortadas unas cuantas. Voy a unir estas tiras y nos servirán de volante, pero vamos paso a paso. Lo primero, redondear las puntas de cada una de las telas. Para ello las doblamos a la mitad, alineamos bien y utilizando por ejemplo un plato, una base de corte y un cúter si tienes, y si no unas tijeras, vamos a dibujar estos bordes y a cortar. Bueno, pues aquí tenemos ya las esquinas redondeadas y ahora es cuando tomamos la medida del contorno y podemos averiguar la medida para cortar las tiras. En mi taller he encontrado otra alternativa a colocar el volantito que se lo haría mucho más rápido y más fácil, y es por ejemplo utilizar una tira de piculina. El problema está en que no tengo suficiente, pero bueno, te lo enseño por si tú tienes bastante o por si quieres hacer este proyecto cuando puedas salir de casa, para que tengas varias alternativas para probar. Como no es el caso, vamos a unir estas tiras de tela para hacer un volante. Y lo primero es irlas colocando derecho contra derecho y cosiéndolas en sus extremos. Nos vamos al extremo de la tira y la unimos con la siguiente. De nuevo, derecho contra derecho, con un margen de costura de 1 centímetro y cosemos por aquí, así hasta obtener el largo deseado. En la máquina utilizamos una aguja del número 9014 para tejidos medios. Seleccionamos una puntada recta de 2,5 milímetros. Para este proyecto te vendrá bien tener a mano un cojín de sastre. Puedes ver cómo confeccioné el mío en el enlace que te dejo en la casilla de información del vídeo. Vamos a doblarlas a la mitad. Vamos a marcarlas con la plancha y vamos a irlas frunciendo.
Empezaremos a fruncir a 1 centímetro del borde, el extremo de la tira, y ese centímetro luego será el que utilicemos como margen de costura para unirlo a la siguiente tira. Vamos a pasar un pespunte largo por este lado, que es el lado abierto, aproximadamente a 1 centímetro del borde de la tela, y ese pespunte tiene que ser de 5 milímetros de largo. Tenemos que dejar hilos al principio y al final para luego ir tirando y fruncir toda la tira. También puedes utilizar un prensatelas fruncidor para hacer este trabajo. Te dejo un enlace al vídeo sobre el prensatelas fruncidor debajo en la casilla de información del vídeo. Ya tenemos aquí el volante fruncido, vamos tirando de los hilos largos que hemos dejado al principio hasta que tenga el largo que necesitamos. Y una vez que lo tengamos ya de ese largo, lo vamos a colocar de la siguiente manera. Entre las dos telas que están colocadas derecho contra derecho, el volante lo colocamos alineado con el filo de la tela y podemos coserlo en 2 pasos. Lo vamos alineando aquí y pasamos la máquina para coserlo primero a esta tela, o lo hacemos en un solo paso, lo vamos alineando con la tela de abajo y sin que se mueva colocamos la tela de encima también alineada, pondríamos alfileres y coseríamos a máquina. Elige la opción que sea más cómoda para ti o la que te lo ponga un poquito más fácil. Tan solo tendríamos que dejar sin coser unos 10 centímetros, que es el hueco por el que luego le daríamos la vuelta a todo el fular. Para unir ambos extremos metemos uno dentro del otro y pasamos un pespunte. Puedes ver más ideas de pañuelos, fulars o buffs para el cuello en el enlace que te dejo en la casilla de información. Una vez hemos terminado de colocar alfileres por todo el contorno del fular, nos vamos a ir a la máquina y vamos a coser con una puntada de 2,5 milímetros todo alrededor, dejando una apertura de unos 8 o 10 centímetros, que será por donde giremos todo el fular del derecho. Voy a usar una guía magnética para mantener el margen de costura lo más exacto posible. Ya lo tenemos aquí. Hacemos unos piquetes en las zonas curvas para que al girar del derecho la tela no se quede tirante. Giramos ahora del derecho, cerramos la apertura con una puntada escondida y planchamos. Para ver un tutorial sobre puntada escondida, consulta el vídeo que estás viendo en este momento en pantalla. Te lo dejo enlazado en la casilla de información. Este complemento es ideal para vender como artesanía, ¿por qué no? Para hacértelo para ti misma o para regalárselo a alguien que aprecies, ¿verdad? Si te ha gustado el vídeo de hoy, dale a me gusta y compártelo en tus redes sociales. Síguenos en Facebook, Twitter, Instagram y Pinterest. Y suscríbete al canal si todavía no te has suscrito. Verás nuestros vídeos cada martes y viernes. Como siempre, gracias por estar ahí.